Para la reforma del Código Minero, siempre ha habido toda una discusión enorme sobre la posibilidad de explotar el cobre en este sector, y lo que he encontrado es la población como dividida, unos a favor, otros en contra, pero esa ida hacia este me ha dado también un privilegio muy grande, que es haber estado en Jericó, esa población bellísima, llena de cultura, y que muy pocos, yo creo, aparte de los antioqueños y del sector que lo rodea, conocen semejante pueblo tan bello, pero también lleno de historia y de cultura. Eso para nosotros fue algo muy especial, porque llegar a un pueblo que suponía minero y encontrar sus calles limpias, sus casas pintadas en una forma extraordinaria, y un pueblo en el que hierve la cultura. Había exposiciones grandes, entramos a uno de sus museos, donde no solamente está el arte, sino también parte de la historia del pueblo. Igualmente en la noche había algo de poesía, y vimos cómo en un grupo, también en un sitio bellísimo que hay ahí, estaban enseñando a los jóvenes a declamar. Y si hubiéramos tenido el tiempo, nos hubiéramos inscrito, porque creo que es una cuestión muy especial. Total, de que llevaremos ese sector que no conocía de Antioquia, y evidentemente que recibimos clases de todos, de los artistas, de los campesinos, del señor que estaba sentado en el parque, del señor que hace los carrieles y que es el encargado de realizarlos para los papas, etcétera. Todos nos enseñaron. Siempre aprendemos de todo el mundo, en todas partes, y lo digo en las plenarias del Congreso. De los que más aprendo es de la gente que está en los campos, de la gente que a lo mejor no tiene el título universitario, pero tiene la experiencia de la vida, lo que nos enseñan ellos frente al ambiente, a su río, a su bosques de niebla, a los bosques secos, a los bosques húmedos. Realmente es algo impresionante. Así es de que, compañeras y compañeros, estamos en esta recta final casi de presentar un proyecto también que hemos discutido en algunos momentos con algunos funcionarios del gobierno sobre el Código Minero. Ustedes saben que el actual es hecho por las transnacionales, y ahora este código está hecho con mucha participación de los mineros artesanales, de la gente que saca el oro muchas veces mejor que los de las grandes empresas, porque no le echan ni el mercurio ni los otros elementos químicos que están envenenando los ríos, especialmente en el Chocó. Pues esa carretera que recorrí, estamos ahí cerca ya del Chocó, ¿no?, de Carmen del Atrato, y fue realmente muy especial. ¿Por qué? Porque también este territorio, el territorio antioqueño, tiene cobre y tiene varios sectores donde hay, pero también el Chocó, también el Putumayo. Igualmente lo tenemos un poco, si no me equivoco, en el Amazonas, y parece que somos la 6ª reserva mundial en el problema del cobre. No se encuentra tan puro, me lo explicaban también algunos empresarios, con los cuales hablé, que hay diferentes formas. De aquí parece estar entre la arena mezclado con oro y plata. Por lo menos eso me dijeron los que han hecho los estudios sobre la mina ahí en Jericó, y que colinda también con Támesis. En fin, son todos estos elementos que nos van a ayudar a construir tal vez uno de los códigos mineros que se acerca más a la realidad colombiana, sobre todo a la gente del Chocó, que le toca sacar el oro, a la gente también de Caldas, que igualmente tienen marmato en condiciones tremendas, difíciles, mientras una transnacional abajo también participa de esa explotación.
pero igualmente hemos encontrado en Boyacá, mi departamento, tenemos muchísimos minerales, unos metálicos y otros no metálicos, como las esmeraldas que producen el 3% de regalías, la sal el 10 y el 12, el carbón el 10 y el 12, y 5 cuando son menos, creo que de 130.000 toneladas anuales. Y claro, toda esa explotación siempre la dividen para pagar lo menor, lo más fácil, lo menos para el país. Y también tenemos algunos metales y algunas cuestiones que no son metales, pero que a lo último ayudan. Por ejemplo, la caliza. Tenemos aquí también, ustedes tienen, entiendo, Argos. Nosotros tenemos Argos, Holcim, todas las transnacionales. En la provincia de Sogamuxi tenemos 6 transnacionales que sacan de todo, petróleo. Tenemos la Energy, no sé qué cosa, que saca el mejor petróleo del país, el petróleo de los aviones. Tenemos también pues el mármol, tenemos la fosforita, igualmente algo que no conocen en muchas partes, la porcelana, es como la piedra pómez, es algo que muelen, le echan a la caliza y sale uno de los mejores cementos. Y también tenemos problemas muy grandes, por ejemplo que en la fábrica de Holcim pues vayan todos los productos tóxicos del país y hacen cemento de día y por la noche muelen los productos tóxicos más peligrosos de Colombia, en un valle muy pero muy habitado. Todas estas cosas también nos hacen ir a Chocó y por supuesto hemos estado también con la gente que saca el oro artesanalmente y también discutiendo con algunos empresarios. Esto nos dicen y nos afirmaron la vez pasada en una sesión del Congreso que con qué íbamos a suplir cuando estábamos discutiendo precisamente el no fracking en Colombia. Estamos en la línea de fuego del mundo. Tenemos la sismicidad grande en algunas regiones, especialmente en Santander, Mesa de los Santos, etcétera, y en este momento en Caldas, no muy lejos de acá. Intenté ver la fumarola, pero no, aquí hay mucha montaña. Pero estuve muy cerca, en Semana Santa, mirando un poco todo eso. Y efectivamente, podemos tener sorpresas, dificultades enormes, si el volcán estalla. Entonces nos dijeron que con qué íbamos, porque supuestamente con el fracking va a ser la redención de la explotación petrolera. Y no, yo creo que ya en muchos países se han dado cuenta del daño que le causan a la tierra, al agua. Y también, en último, han contribuido a la sismicidad, porque en los Estados Unidos, que es Texas, quienes practican el fracking, y tal vez en otras partes, pero especialmente allí, pues han tenido que detenerlo. Por eso la aprobación que se ha hecho pues esta semana que está finalizando ha sido un avance muy grande en Colombia. Seguramente que va a seguir la explotación petrolera. Todo lo que está en este momento en explotación va a continuar y seguramente también que en otras partes del mundo van a tomar medidas muy parecidas si queremos conservar el planeta. Nuestro presidente ha hecho un trabajo muy especial, por eso a veces considero al presidente, no puede estar en todas partes, y aunque nos lo piden en las veredas, en los corregimientos, ese trabajo lo hacemos nosotros, algunos parlamentarios, que nos encanta ir a la vereda y sentarnos con los campesinos, y al corregimiento, ir al río y estar en el arroyo Bruno y voltear también por el río aquí del Valle del Cauca, por el Chicayá, meternos por las zonas donde están las comunidades negras y también sentir el sufrimiento muy de cerca, porque entrar por Buenaventura, casi unos 45 minutos por mar, luego coger el río y otros 45 para llegar a San José de Apartador y a San José de Chicayá, teniendo la posibilidad de que nos unamos por carretera. Nos faltan 13.5 kilómetros para llegar por carretera hacia esa zona, lo que evitaría que nuestras comunidades negras tuvieran que pagar esos pasajes tan caros, entrar por el mar, por el río, etcétera, y eso lo vamos a conseguir ahora.
vamos a conseguir los 13.5 kilómetros que faltan para que nuestra gente pueda viajar en el bus, pueda viajar en el carrito, en la bicicleta, en la moto, etc. También, compañeros, vamos a mirar todo este problema que no nos corresponde en el Código Minero, pero que toca algunos sectores por la cuestión de las represas. Ustedes saben que hay represas que las construyeron, pero que nunca le han dado un kilovatio a la gente que sacaron. Hablo de la represa de Urrán, que queda en el municipio de Tierra Alta, en Córdoba. Allí sacaron a los campesinos, los echaron hacia la selva, y adentro ellos no tienen un kilovatio de energía. Impresionante. Son los ex dueños de la tierra. Los echaron allá que sembraran hojas de coca. Y ustedes nos dicen que por qué sembraron hojas de coca. Pero les toca para vivir. Atravesar la represa de Urrán le cuesta un poco más o menos. Saludamos a Beatriz Zuluaga, gracias, la presidenta de la farmacéutica, al doctor que nos acompaña. Yo creo que hay necesidad entonces que veamos, porque bueno, esto es Ministerio de Minas, pero estamos en Minas, pero también es de energía. Entonces estamos mirando cómo las represas que se hicieron para producir energía no les prestan ningún servicio a los campesinos que sacaron de la tierra. No solamente en eso, La Guajira, tenemos la represa del Cercado, 198 millones de metros cúbicos de agua dulce. La tiene secuestrada el Cerrejón. Usan el agua dulce para regar el carbón. ¿Y los campos de golf que tienen? Bueno, eso no los he visto, pero sí los trenes, los 18 trenes, cada uno con 130 vagones que diariamente llevan el carbón del Cerrejón hacia Puerto Bolívar, en la Alta Guajira. Mientras los niños están en paralela, por aquí pasa el tren y aquí están los niños en la carretera, con un lacito, deteniendo los vehículos y pidiendo si tienen algo de agua, si les pueden regalar algo de comer. Es el contraste de la gran riqueza y de la pobreza extrema. Y esto no lo podemos seguir admitiendo. Pero también en cualquier otra zona minera, hablemos de otras cosas, de las esmeraldas en Muso. Estuvimos hace unos 20 días, o un poquito más. Menos mal que fui con Alejandro, me recuerdo que hace ya casi 2 meses. En Muso lo que encontramos son las esmeraldas más famosas del mundo. No hay otras en el mundo de igual calidad. Nos pagan por el carbón el 12 y el 5%, por la sal el 10%, por el oro de Antioquia el 4%, por la plata de muchos departamentos el 4%, por las esmeraldas el 3%, poco más o menos, pues no es nada. Pero además lo sacan por los puertos francos, por las zonas francas. Sale de la mina más grande de Muso un helicóptero diariamente con esmeraldas hacia la zona franca de Fondo Limón. ¿Quién cobra las regalías? Nadie. ¿Y el oro? Pues bueno, esas son las cosas que queremos que cambien. Y les decía en el debate central, pues muchas de las cosas y de la plata que han regalado, porque no era como en los años 60 y 70, que cuando éramos jóvenes, decíamos que vendían el país por una manotada de dólares, ni siquiera por una manotada de dólares. Es increíble lo que está pasando. Entonces tendrán que poner, y hablamos con el director también de la DIAN, que estuvo en el equipo del Código Minero hablando la semana pasada, y dentro de las cosas que hablábamos y discutíamos es, hay que poner un control a la sacada de nuestros minerales, y eso hace parte del Código Minero, y también de nuestras piedras preciosas y semipreciosas. Y en esa zona de las esmeraldas deben haber grandes ricos, sobre todo las empresas internacionales que ahora están en toda la zona, empresas gringas, brasileras, mexicanas, mientras la gente, especialmente los niños y las mujeres,
viven en la pobreza extrema. Es decir, la gran minoría frente a la pobreza extrema. ¿La compañera quiere decir algo? Sí. ¿O hacemos la exposición y después tú preguntas? No es pregunta, es que quería nombrarle el primer productor de oro de Sudamérica, donde nací, Segovia, Antioquia, primer productor de oro de Sudamérica. Y las empresas nunca han tenido un nombre que les reemplace y que digan, esta empresa es canadiense, es alemana, es norteamericana. No, le dicen la Gran Colombia. En Segovia no hay tejido social. En Segovia inclusive hay un dicho, y es puro, es de allá, de la mina a la cantina, de la cantina a la vagina y otra vez a la mina. No tenemos tejido social, no tenemos educación, no tenemos salud. Están las regalías. ¿Y dónde quedan las regalías? Eran lingotes de oro de Segovia que llegaban al aeropuerto, que dicen aeropuerto tú, pero que es una manga ahí de mortiños, y llegaban Panamá, Estados Unidos. Hasta aquí, ahí le dieron el tiempo. Muy bien, compañera, sí. Los colombianos van a comprar oro en Panamá para hacer las joyas. Este anillo es chocuán y lo hacen los artesanos de allá, y es el oro del Chocó. Lo cargo siempre porque no encuentro un anillo igual en ninguna parte de Colombia. Ellos lo hacen, se llama la colmena. Cuando vayan a Quito, por favor, no compran uno. Son, además de hermosos, bonitos, también es ayudar a nuestros artesanos y nuestros orfebres, que también hacen una tarea muy importante. Bueno, compañeros, ahora vamos a mirar un poco todo el problema de las otras reformas. Primero, el plan de desarrollo. Estamos terminando. Los congresistas tenemos que rendir informes, lo acaban de decir en una pequeña reunión que tuvimos en la UP, lo acaban de decir, tienen que rendir informes de lo que hacen y de verdad. Los congresistas tenemos que estar, sobre todo el Senado, tiene que estar en todo el país. Y el senador debe tener el país en su cabeza. Así como visita el Amazonas, tiene que visitar la Guajira, tiene que visitar el Chocó, Arauca, el eje cafetero, Cundinamarca, Tolima, Tolima Grande, Huila, etc. Huila, Caquetá, que siempre voy por el Huila porque nunca encuentro un pasaje que me lleve, siempre me quedo en el aeropuerto, en todo el continente y por tierra, también al Caquetá. Cosa que uno aprende muchísimo, porque además es conocer el país por tierra, no solamente llegar en los aviones por la mañana y venirse por la tarde y no saben que hay un hotel de 100.000 y otro hotel de 50.000, no tienen ni idea. Bueno, no saben ni cómo vive el pueblo, porque claro, llegan a echar el saludo y se van, disparados. Pues nosotros no lo hacemos, tenemos como costumbre quedarnos 2 y 3 días, y si podemos 4, y si hay puente, y cuando vamos al Caribe nos quedamos 15 días, mientras dicen que hay una vacancia parlamentaria. ¿Cómo puede descansar una persona en un país que tiene tantos problemas? Pues tomamos una semana o tomamos unos días para descansar y escuchar música. En cambio, los discursos a veces no vamos en el Parlamento, entonces nos dedicamos a otras cosas, pero también estamos pendientes de todo. El plan de desarrollo, compañero, ha quedado lo fundamental. En todos los diálogos regionales que hubo, otros compañeros de la Unión Patriótica, gracias por venir, compañeros, lo que hemos encontrado es que los problemas se resumieron en lo fundamental. Primero, en todos los departamentos nos hablaron de la salud, del hospital que no tiene el tercer nivel. Me acuerdo mucho de la reunión en el Chocó, porque es que allá hay dramas. Una mamografía que aquí vale 60.000 pesos, en el Chocó vale 1,5 millones. ¿Por qué? Pues porque allá no hay un mamógrafo, doctor, se llama la máquina de sacar mamografía. Bueno, uno a uno. Consulto porque a veces no sé todos los términos. Y esa máquina no existe en el Chocó. Les toca entonces mandar a las mujeres a Medellín, a Risaralda, al Valle, y si no hay cupo, a Bogotá. Pero ¿a quién se le ocurre una cosa de esas? Bueno, eso va a ser parte también de la reforma de la salud. Pero en el plan de desarrollo, lo primero que surgió, y en los diálogos regionales, la salud. Todos los departamentos, incluyendo los departamentos con baja población,
como el Guainía, como el Bichada, como el Amazonas, necesitan los especialistas. Pero aquí está un médico que es especialista y a veces pues no hay cargos para los especialistas porque no son los ortopedistas hijos del ortopedista o el cardiólogo hijo del cardiólogo. Señor, aquí han creado unas costras terribles, que eso también lo vamos a ver en la salud, unos círculos donde no dan cabida a nadie, sino ellos, y además la preparación de los especialistas. Nosotros estamos peleando para que se hagan en los hospitales universitarios, y por supuesto que tendrán una inscripción en una universidad, pero sus estudios en el hospital universitario. Por eso cobra fuerza el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, que fue el centro de la investigación médica en Colombia. Me tocó hacer las prácticas en psicología evolutiva en el Hospital Materno Infantil, que ahora está casi que se cae. Dejaron caer el símbolo de la medicina, de la investigación, de todo lo que prosperó en este país. Y lo vamos a tener, compañeros, que hacer. Entonces, ¿qué ha quedado en el plan de desarrollo? En el plan de desarrollo ha quedado una buena cantidad de dinero para la salud, para reforzar. Y esa es una discusión que es increíble, adentro incluso de los partidos, que se llaman tradicionales. Todos están porque los hospitales públicos tengan una muy buena dotación, no solamente cuestiones de aparatos, sino de especialistas. Como en la isla de San Andrés pudiéramos tener también los especialistas. Un día me encontré un soldado que estaba ahí en la isla, entablillado, y dije, ¿qué te pasa? Y se me partió el brazo. Y no, aquí no me han dado todavía el pasaje. Y hacía con muchos días tener el brazo partido. Le dije, ¿no te duele? Digo, claro. ¿Y esto? Pero bueno, es así. No lo habían remitido, a lo último lo remitieron, etcétera. Y yo sí creo que todas las regiones del país, por lejanas que sean, porque a veces dicen, pero es que no vale la pena mandar un cardiólogo al Guainía, porque no tiene yo no sé cuántos millones y miles, y sobre todo votos, ¿no? No hay miles de votos, hay habitantes, y es una región muy rica. Y entonces allá en el Guainía, algo que se me escapó del código minero, es que sacan colta, ilegal. Háganos el favor, ¿a quién le dejan las regalías? ¿Por qué sacan así los minerales? Y esto también va a estar incluido un poco. Le demos una visita a Barrancas, que es un sector de Guainía donde explotan también el oro. Y bueno, todas estas situaciones que vamos a tener que mirar dentro de un tiempo. El segundo cuestión que se trató en el plan de desarrollo de la educación. La educación, entonces, muchos hablan exclusivamente de la educación superior. Se nos olvidan los niños que no tienen sindicato, que no tienen consejo estudiantil, que no pueden salir a las manifestaciones, que no lleven afiches. Entonces, un llamado muy cordial a los jóvenes. Cuando salgan a las manifestaciones, indiquen a los niños de 5 años, 2 años, 1 año, ellos también necesitan, sobre todo en zonas de café y de cosechas temporales, también ellos necesitan su jardín infantil, su guardería, etc. Y en eso también hemos dedicado una parte de la discusión. Como la educación no es solo educación superior, es educación de toda índole, incluyendo la técnica que debe ser una educación buena. El otro gran problema que surge en el plan de desarrollo son las vías. No hay departamento que no pida vías. Por eso entonces las carreteras terciarias van a tener un tratamiento especial y se va a manejar el presupuesto. Una parte, si no estoy mal, va por el Ministerio de Agricultura, el otro va por vías y el otro va también por algunas entidades que tienen que ver con las acciones comunales. Y las acciones comunales en buena parte del país van a construir las placahuellas y las carreteras terciarias. La idea, y eso lo hemos discutido también, es que sea la gente de la zona que construya sus carreteras. Logramos que sea el 50% de cada carretera que se construya en cada departamento debe tener mano de obra de la región. Y si se necesita un ingeniero que venga yo no sé de dónde, o un ingeniero no para carreteras sino para otras cosas, nuclear que no tengamos aquí, pues lo traemos.
pero mientras haya mano de obra en la región, en la vereda, en el municipio, es mano de obra de la vereda, del municipio y del corregimiento. Pero no nos pueden llegar unos señores con unos contratos y nos traen gente por allá de otro departamento muy lejano. No, señores. Lo principal es lo principal y es crear trabajo también. Y ese trabajo lo vamos a tener que crear con las carreteras, pero también con la riqueza de este país. Es decir, vamos a tener que mirar. Y ahora venía chateando un poco con la ministra del Ambiente, porque esos 500 millones de dólares que acaban de dar los Estados Unidos para el medio ambiente y para evitar la reforestación, estaba proponiendo que por favor contrataran mucha gente para sembrar en el Amazonas la parte desforestada por las grandes industrias de la madera. No es el campesino ni el indígena que tumba un árbol, porque ellos tumban y siembran, como hacen en cualquier país. Me acuerdo que alguien me contó que en Suecia tumban un árbol y siembran 5. Eso es lo que debemos hacer: sembrar un árbol en nuestras selvas, quitarlo porque se necesita para construir una lancha o lo que sea, y sembrar. Esto lo hacen generalmente los indígenas, nos han enseñado mucho. Pero cuando llega una transnacional a tumbar mecanizadamente, con máquinas y con motosierras y con todo eso, pues lo que nos acaban en la selva. Y todos hemos visto, porque en la televisión nos han dado a conocer en qué sectores se está tumbando. Pero también en los páramos. Los páramos es impresionante. ¿Cómo nos tumban los frailejones para sembrar vacas? Pues no se siembran, pero se llevan. Entonces nos quitan los frailejones para hacer potreros, y en ese potrero vacas. Lo último que encontré cerca al lago de Tota fue que quemaron además 69 hectáreas, y parece que quien las quema es un señor que tiene muchas mulas y necesitaba más potrero. Bueno, creemos que son cosas que vamos a tener que hacer poco a poco. Por supuesto, no va a ser esto de la noche a la mañana, pero le venía proponiendo eso a la ministra, y seguramente que nos va a tocar también hacer en algunos sectores de Antioquia, aunque en el sur oeste lo que he encontrado es una buena conservación de la naturaleza, por fortuna, y hay que felicitar a la gente que vive en esa región, porque ha posibilitado que se conserve muy buena parte de lo que era selva, porque eso era selva. Y ya nos contaron toda la historia de Jericó, etc. También dentro del plan de desarrollo encontramos cosas muy especiales en cada uno de los departamentos. Por supuesto que ahí surgió el agua potable y las PETAR. Los municipios deben tener el agua potable, pero hay un altísimo porcentaje que no lo tienen. Pero tampoco tienen PETAR, las plantas de tratamiento de las aguas. Entonces no nos basta con tener el agua potabilizada, sino también las aguas servidas tienen que limpiarse para que vayan a los ríos. Esa es una ilusión, pero hemos tenido tantas ilusiones y se vienen cumpliendo. Una ilusión cumplida es haber ganado el gobierno, tener a Gustavo Petro de presidente. Ese es un sueño cumplido para muchos de los que tenemos ya más de 60. Sí, claro, pero también para los jóvenes que tuvieron la dicha de ser jóvenes con un cambio que soñamos cuando éramos también tan jóvenes. Pero bueno, y lo otro que está muy presente en el plan de desarrollo es la distribución presupuestal. Y ahí entonces eso llueven por aquí, por allí, y todo el mundo moviendo. Pero yo creo que tiene que haber algo, si por lo menos siempre he defendido, que todos los departamentos, porque hay departamentos que no tienen senadores, pero tienen representantes, algunos representantes buenos, otros no tan buenos. Y aquí no hay que contar nada, porque ustedes todos saben cómo se mueve la política y cómo se mueven las cosas en cada uno de los departamentos. Esos puntos centrales están cobijados por uno central que nos designó el presidente, uno supermayor, digamos, y es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Y en eso nos hemos concentrado muchos.
vengo observando los ríos por todo este oeste, pero también hemos visto pues qué pasó con el Cauca en el Bajo, que pertenece aquí, Antioquia, y en el nordeste también. Entonces, todas estas cosas las tenemos que ver para procurar que nuestros ríos y este país se convierta en la potencia mundial de la vida. Tenemos cómo. Se está haciendo un experimento, ojalá sea lo más pronto posible que resulte, sobre convertir a la hoja de coca en abono natural, no solamente para el país, porque pudiéramos ser los exportadores si logramos. En esto están trabajando intensamente en estos meses para contribuir al mundo y para reemplazar toda una serie de elementos químicos por abonos naturales, y entre eso se cuenta la mejor harina en la base dietaria también podría servir para alimentación. Sí, bueno, y también nos han hablado del biogás, el biogás que se puede producir, por ejemplo, con llantas. Todas esas llantas que andan por ahí botadas, que uno no sabe qué hacer con ellas, seguramente que van a tener un reservorio, y ya lo hablamos con gente de la Agencia Nacional Minera y también el UNPE, que es otra organización que está adscrita al Ministerio para producir el biogás, utilizando las llantas para que no vayan a nuestros ríos, sino que vayan a las centrales, que no valen tampoco mucho y que puede ser a nivel de cada municipio, no vale mucha plata, según nos lo explicaron ingenieros colombianos que han estado haciendo esa experiencia en el Brasil, y nos parece de maravilla, porque de pronto hay corregimientos y veredas donde es muy difícil llevar el gas por tubería, pero es fácil tener una pequeña planta de biogás que se alimentaría con eso, con los plásticos y con no sé qué más cosas que a veces no hacen sino perturbar la marcha de la naturaleza. Así es de que ya hemos, el jueves pasado, que nos citaron todo el día, y por eso no pude estar en la Universidad de Medellín, donde estaba invitada a una conferencia, pedí excusas y mil excusas, pero era el último día, estábamos viendo los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Ya están aprobados para su segundo debate. Es decir, yo creo que esta semana ya está para el segundo debate, estamos viendo una cantidad de proposiciones nuevas, pero no todo puede quedar en el plan de desarrollo. Por ejemplo, algunos compañeros planteaban la carretera de la vereda del Tablón a la vereda del Carnicero, y ahí no se puede dejar, pero sí, en términos generales, el dinero y la distribución. Lo otro, compañeros, que nos afecta muchísimo en este momento, pues es la reforma de la salud. Creo que he oído una excelente explicación de Marta Alfonso, una congresista de Tolima, bastante buena, en una entrevista con Yanida Mar, pero también explicaciones que ha hecho la ministra antioqueña Carolina Corcho, a la cual, ¿qué no le han dicho? De todo. Lo único que no le han podido decir es que es dueña de una EPS. Mientras sus críticos, sus mayores críticos, acabo de ver esta mañana, tal vez el doctor Vargas Lleras le decía a Dina Francisca que si vota la reforma a la salud no la va a apoyar para la gobernación del Valle. Y yo también le mandé un Twitter. Doctor Vargas Lleras, ¿pasó de los artículos de la prensa al chantaje político? ¿No tiene argumentos? Pues no, parece que se le acaban los argumentos. No sé por qué está tan preocupado. No sé si es dueño de una EPS o accionista mayor. Yo no soy nadie para investigar. No sé si familiarmente tiene nexos con las EPS o cosas parecidas. Y por supuesto que es tocar los billones de pesos que van muchos a los bolsillos particulares, porque cuando entra el dinero a una EPS, el dinero oficial, el dinero público, los impuestos de todos los que estamos aquí, porque todos pagamos impuestos, así sean jóvenes y no tengan trabajo. Cuando compran un par de zapatos están pagando el IVA y esos impuestos.
cuando van a la peluquería también, cuando van a comer a un restaurante también pagan IVA, etc. Todos pagamos impuestos y esos impuestos son sagrados. Y cuando llegan a las EPS se convierten en dinero privado. Y ese es el punto neurálgico de la reforma. Todos estamos de acuerdo en que debe haber salud primaria, ¿no? A todos, y el médico por aquí cerca y todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo en que tiene que haber hospitales de tercer nivel en todos los departamentos. Chocó debe tener un hospital de tercer nivel. El Guainía será un hospital de pronto más pequeño, pero tienen que tener. La Guajira, nuestros niños desnutridos tienen que ir hasta Barranquilla. Ni siquiera Santa Marta los atiende, hasta Barranquilla. ¿Pero qué es esto? Pues esa mala distribución del dinero. Y lo otro, ustedes ya lo saben, porque hemos visto todos los debates que hay en la prensa. Se volvieron buenas las EPS de la noche a la mañana. Nunca habíamos tenido una atención tan buena, tan magnífica en este país. Nos hacen madrugar a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana que se acaban los hechos. No nos atiende y 14 millones de tutelas nos dicen algo, ¿no? La cosa no marcha bien. Si no fuera por la justicia no habría habido salud en Colombia. De esa manera. 400 tutelas diarias. Por Dios, ¿en qué país del mundo pasa eso? Y en fin, nosotros sabemos que la ministra ha sido muy atacada porque habla fuerte, muy atacada porque explica, muy atacada por todo, por ser mujer, muy atacada, y bueno, ya sabemos, pero también tiene sus defensores y sus defensoras, entre los cuales nos contamos nosotras en el Parlamento. Muchas mujeres y muchas parlamentarias, pero también mujeres del común, que entendemos que ellas se están enfrentando es con un poder económico, con el poder económico que quieren seguir manejando los dueños de este país, que se convirtieron en los dueños de las EPS. Y ahí es donde está la traba grande. Y ahí es donde le dicen al presidente que no, señor, que tienen que seguir las EPS. Igual, pues no pueden seguir igual. Pueden seguir, sí, que nos ayuden a tantas cosas que hay que hacer en la salud primaria, nos ayuden, pero que manejen la plata. Ahí es donde el gobierno tiene el nudo gordiano. La plata la tiene que manejar el Estado, pues es plata del Estado. Los hospitales públicos seguirán siendo públicos y mejores. Y no podrán seguir quebrando las IPS, que no son las de las EPS, porque las EPS también crearon IPS, y a esas sí les pagan, y lo que pidan. Y a las IPS, como pasó en mi pueblo, una clínica que todos queremos, que estaban los médicos del pueblo, daba servicios por 800 millones y le pagaban 200. Pero si son 800, no, es que son 200, porque es que falta una coma, un sello, no sé qué, bueno, cualquier tontería, y no les pagaban más. La clínica decidió que no le trabaja a las EPS y que todos los que quieran ir y pagar la consulta están en la otra. Y ha sobrevivido. Pero nos quitaron una buena clínica que pudiera estar al servicio de los habitantes. Eso pasa casi en todos los pueblos, medianos y grandes. En los pequeños no, porque los pequeños no tienen ni siquiera puestos de salud. Tremenda situación. Y esos pueblos pequeños también deben tener su centro médico. Y ojalá, de acuerdo al número de los habitantes, deben tener su médico. Porque entonces un compañero que esté por allá en la vereda, la primera chorrera del municipio de Finlandia, entonces no puede, pues tiene que venirse para Medellín, ¿no? Entonces todo el mundo coja buses o lo que haya, madrugue, venga y pague hotel aquí en la ciudad de Medellín, que es muy agradable y todo, pero la gente no tiene que pagar hoteles. Pero entonces que la EPS le da y la EPS no le da y él la pelea, porque si es un anciano ya no puede salir solo. Entonces, pues los hijos tienen que venir, etcétera, etcétera. Aquí no hay que contar nada tampoco, porque ustedes saben cómo se ha hecho eso. Ahí está el nudo gordiano, por lo menos ya admitieron que se tramite y que se discute en el Parlamento, porque no querían dejar ni siquiera que la discusión. Era archivar
el proyecto de salud del presidente. De milagro se logró que lo dejen debatir y entonces vamos a debatir. Eso pasará en la comisión séptima. Están ahí los compañeros encargados, etcétera, y esa va a ser una discusión muy difícil, en la cual esperamos que nos acompañen también con la movilización del 1 de mayo. Y vienen otros, la reforma política se enterró, tocó sacarla porque querían que retrocediéramos en el tiempo y esto no se puede. Y tenemos también, compañeros, algunas otras cosas que seguramente se van a debatir, no sé si ahora o en el próximo semestre. Hasta ahora está presentada que es la reforma laboral y la reforma pensional. Y ahí hay otro problema. Porque si los trabajadores y estos muchachos los ponemos a que tengan dentro de 20, 25 años o 30 años, etcétera, a ganar su pensión de jubilación, no. Ese régimen de los contratos de servicio prestado no se puede modificar, porque es quitar trabajo. Bueno, cuando lo pusieron, ¿cuánto trabajo produjeron? No aumentó en nada, pero sí esclavizaron a los jóvenes a punto de que muchos no podrán tener su pensión de jubilación, que a lo mejor tenemos algunos de los que estamos acá, que trabajamos 6 meses al año. 6 meses al año se trabajan los jóvenes en promedio, ¿no? 3 meses adentro, 8 meses afuera, y así nos la pasamos tomando el pelo a los jóvenes en este país. Sí. Y entonces los call centers, que se ha vuelto, bueno, una cosa rarísima. Entonces, en cambio, tener una secretaria en un ministerio y un call center. Le llaman al Ministerio de Salud, a la orden del Ministerio de Salud. ¿Ustedes quiénes son? ¿Call center o ministerio? Call center, pero del Ministerio de Salud. Pues no son del Ministerio de Salud. Y entonces se nos ha vuelto un lío, porque el pobre campesino que tiene 10.000 pesos para la carga de la flecha, un día me llamó un campesino y me dijo, compañera, ¿qué es asterisco? Porque eso lo entendemos los que hemos ido un poco a la educación secundaria, pero un campesino que tiene 5º de primaria, que ponga asterisco, que ponga un marcador, que ponga no sé qué. ¿Qué es eso, compañera? ¿Yo con quién hablo para que me informen? No es el doctor asterisco, es el asterisco del este. Entonces, hay situaciones muy difíciles que hemos propuesto nosotros, que se humanicen la administración pública. La administración pública no puede estar dependiendo de los call centers, esa administración pública. Ese muchacho que en call center no gana el salario mínimo a veces, pero pongamos que todos ganan salario mínimo, que tienen prestaciones y mentiras, 3 meses los contratan, 8 meses para afuera y así. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente tenga una estabilidad en su trabajo. ¿Que van a recortar trabajo? ¿Sí? ¿Cómo van a recortar trabajo? Lo que pasa es que van a ganar menos. Y claro, no gana menos porque la economía también se reactiva en la medida en que la gente tenga un salario estable. Entonces esta chiquilla que tiene un salario estable puede comprar un apartamento, puede comprometerse a pagarlo, ¿no? Muchos jóvenes me dicen, pero ¿cómo compramos un apartamento? Ahí, es que no, ¿cómo diablos? Entonces la economía realmente va a cambiar un poco de rumbo, si nosotros entendemos perfectamente eso. Entonces también la ministra del Trabajo, que la ministra va a acabar trabajo. El trabajo lo acabaron ustedes con los TLC. A ver, ¿cuántos campesinos dejaron de ser campesinos con los resultados del libre comercio? En Nariño no se volvió a cultivar la cebada, el trigo ni el maíz. Nos autoabastecíamos de todo eso. No, es que el Tratado de Libre Comercio va a abrir la economía, la cerró. Para nosotros cerró, asfixió nuestra economía, sobre todo nuestra economía agraria. La economía del campesino cayó. Y ahora nos toca importar miles y miles de toneladas de alimentos. ¿A cuenta de qué? ¿Que no podemos producir maíz? Pues no, cuando yo voy a la bandeja paisa es una bandeja importada. Entonces, ya no cultivamos el frijol, ya casi que el arroz lo traemos de contrabando de yo no sé dónde, ¿no? Lo único que nos queda es el platanito y eso, si nos descuidamos nos lo quitan.
la carnita un poco así molida y todo, y ya, el chicharrón, bueno, si no hay por aquí cerdos en el llano hay bastantes. Esto es realmente dramático. Nosotros tenemos que recuperar nuestra economía campesina e ilusionar también a los jóvenes que se queden en el campo. Porque un joven se viene del campo es porque vio que su papá ya no tiene por qué comer. Y si se queda, pues no va a tener nada. El retorno de nuestros profesionales también al campo, no solamente el campesino, ¿no? Porque entonces el agrónomo quiere trabajar en Bogotá, una cuadra cerca de su casa, porque no hay trabajos en el campo, porque no nos hemos organizado lo suficiente. Pero yo creo, ya está dándose, leí un artículo hace muy pocas horas, en la costa caribe se empieza nuevamente a sembrar el algodón. El algodón. Me acuerdo hace 30, 40 años, que mis hijos estaban muy pequeños, cuando pasábamos por toda la sabana costeña, era llena de cocos blancos. Ahora pasamos por esa misma sabana y lo que vemos son vaquitas por ahí regaditas, 1 hectárea para cada vaca, mientras los campesinos no tienen 1 metro de tierra. Y entonces ahí vamos a ver, compañeros, cómo realmente en el campo también vamos a tener que hacer pues algo fundamental, que nuestros campesinos tengan pensión de jubilación. Cuando me reúno a veces con organizaciones de pensionados, siempre me piden una cosa: la 14 mesada y que se rebaje la cotización a la salud. Bueno, pero no pensamos, los que tenemos una pensión mínima, en los 3 millones y un poquito más de gente de la tercera edad, mayores de 65 años, que no tienen un peso para comer. Es algo injusto y ya se va a empezar a redistribuir, creo que en 235.000 pesos mensuales para toda la gente que tiene esta situación, pero tendremos que llegar a los 500.000 que habló el presidente Petro. Eso con esta generación, pero con los campesinos jóvenes, muchachos que también, porque he visto también muchachos que quieren quedarse en el campo, a ellos también le tenemos que abrir la compuerta, que haya una cotización blanda para que un campesino o una persona que trabaja de estado pueda llevar sus 5.000 pesos, sus 10.000 pesos, que los podemos pagar si tenemos un jornal poco más o menos decente, que también tendrá con el tiempo que fijarse. Lo que he encontrado en mucho territorio es que no hay campesinos porque los sacaron, porque a los jóvenes los desilusionaron, los sacaron del campo, sobre todo también por falta de educación, porque hay muchas veredas donde existe la primaria, la escuela, que tienen los 5 cursos en una sola aula, pero también hay muchos niños que no pueden estudiar en sus veredas, no hay escuelas, no hay medio de transporte. El año pasado aprobamos una ley donde el transporte escolar puede ser de tracción animal, puede ser fluvial, puede ser terrestre, y bueno, no pusimos el aéreo porque es imposible en el para arriba. Y me encuentro aquí en el nordeste antioqueño que no hay transporte escolar para los niños. ¿Pero por qué no hay? No, porque es que el transporte poco más o menos llega en junio o en julio, pero la plata llega desde enero. ¿Por qué no hay transporte escolar en algunas ciudades de Antioquia? También sucede en el Huila, también sucede en el Tolima. Hay algunos departamentos que tienen más transporte escolar que otros, pero a todos se les gira en el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Alguien del Huila, un exgobernador, me dio esta explicación. Me dijo: lo que pasa es que el transporte escolar tiene que llevar un seguro, y ese seguro no le aseguran a usted el caballo, porque también podemos alquilar caballos. Pueden haber carretas que lleven en determinados puntos a los niños 5 kilómetros, etc. Pero lo que no podemos tener es a los niños caminando 5 kilómetros de para acá y 5 kilómetros de para allá, porque el niño regresa cansadísimo, porque eso no es justo con los peligros que pueden correr los niños. 5 kilómetros, o tiene que venirse uno de los padres a acompañarlos a la escuela, y el trabajo de la finca, el trabajo del terrenito, ¿dónde queda?
pues todo eso realmente es lo que tenemos que solucionar. Y cuando me contaron eso, yo había hablado con el alcalde, porque yo dije, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Por qué no hay en determinadas zonas de Antioquia transporte escolar? Nos lo tiene que decir el gobernador. Señor gobernador, usted no gira la plata. Si la gira, no la utilizan, ¿qué pasa? Pero nuestros niños de todos los departamentos de Colombia deben tener su transporte. Los niños del río Anchicayá, pues se contrata el señor de la lancha. Entonces la lancha tiene que estar asegurada. ¿Con quién? No, yo creo que la ley es un poco flexible. Vamos a tener que mirar que nuestros niños en ningún municipio de Antioquia pueda faltarles el transporte escolar. Y si falta, las empresas de la zona nos tienen que ayudar. ¿Por qué? Les he dicho, en Segovia, Remedios, toda esa zona minera de oro, ¿cómo es posible que si faltan, no sé, 30 millones, 50 millones anuales para el transporte escolar, no nos ayuden las empresas? No ayudan. Ah, no, es que nosotros pagamos impuestos, no los suficientes. Les han regalado por años las regalías, porque las descontaban además de los impuestos. ¿Qué tal esto? La regalía es la regalía y el impuesto es el impuesto, y la regalía se paga por el hecho de estar sacando la riqueza de un sector. Y entonces aquí por muchos años la regalía nos descontaban desde los impuestos hasta que el Consejo de Estado se pronunció. No señor, la regalía es una cosa y el impuesto es otra, tienen que pagar. Ah, tamaña cosa en la discusión también ahora de todo el código minero, pero también de plan de desarrollo. Entonces no puede seguir así. Este país no se puede seguir regalando. Tampoco vamos a encarecer las cosas, pero nos pagan los gustos. Y este departamento que es tan rico en minerales, que además tiene mar, que además tendríamos que desarrollar. Me dolió muchísimo porque supe hace 3 días que 2 pescadores se habían ahogado ahí saliendo del río Hacha, en el mar. Quedó sobreviviendo un niño de 10 años solo, y otros pescadores vieron que solamente un niño estaba en esa lancha, se acercaron, se acaban de ahogar su padre y su tío. Y el niño contó por qué se habían ahogado, que es una chalupa en el mar abierto. Pues es una chalupa que tiene mucho peligro en mar abierto, y cualquiera se puede ahogar. El niño se salva, no sé por qué, pero de todas maneras parece que se cayó uno, el otro se lanzó a sacarlo, se ahogan juntos y el niño queda solo. Terrible. Pero esos accidentes los vemos permanentemente en nuestro mar. Y ahí vamos a tener que hablar también de una cosa, en la economía, la pesca, los puertos nuestros. ¿Para qué sirve? El puerto de Tumaco lo administran los ecuatorianos. No le dan mantenimiento, no le dan nada. ¿Y esto? No, pues eso lo tenían hace muchos años. Ahora lo van a tener que manejar colombianos. Y ojalá la gente de Tumaco, ¿no? Y arriba en la Guajira, la gente de la Guajira. Y allá en el archipiélago, la gente del archipiélago. Pero es que nos hemos inventado unas modalidades rarísimas en este país. Es saber quién viene para regalarle, para darle. Pero no piensan en la gente, en las personas que están ahí, que tienen también capacidades. Tenemos profesionales del mar, tenemos gente que lo puede hacer. Y entonces ahora nos toca esperar a que el contrato con los señores del Ecuador se venza para poder poner a los colombianos. Pero han incumplido todos los términos del contrato. Pero sí, pero es que los señores y los señores y los señores que no gobernaron este país. Yo creo que ahí está una pérdida enorme. Escuchando al director de la DIAN, que nos explicaba un poco, no al director de la DIAN, es el jefe de la oficina de fiscalización, si no me equivoco. Se llama así, bueno, tiene un nombre muy parecido. Y yo le decía, doctor, ¿por qué no me explica por qué no somos más pobres? No se controla nada, las regalías por el suelo, ¿eso lo hacen los otros países? Pues yo no creo que nadie haga una bestialidad de eso, pero lo hemos hecho por muchos años, pero llegó el cambio. Y en ese cambio es que queremos incursionar. Por eso la reforma laboral en lo básico, la reforma pensional en lo básico también va a tener una gran discusión en el Congreso. Y en ese Congreso vamos a tener que decir lo que encontramos en todas partes, pueblo por pueblo. Hoy es la visita número 449 que hago a los diferentes municipios del país
desde que soy parlamentaria. Y pienso recorrer en estos 3 años y medio municipios grandes, pequeños, medianos, capitales, pero también algunas veredas y algunos corregimientos. No me alcanza para tanto, bueno, si los días se extendieran podríamos hacerlo, pero eso sí, recorremos desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta Arauca, pasando por todos los departamentos. Ahí les quiero dejar la introducción, ustedes pueden preguntar, compañeros, lo que yo pueda, con muchísimo gusto se los contesto. Y muchas gracias por estar aquí un sábado en la tarde, donde tienen que hacer mercado, lavar ropas, planchar, etcétera, etcétera, las mujeres y los hombres, porque ahora todos planchan y lavan. Muchísimas gracias, compañeros. Un recorrido de preguntas. Quería preguntarle una cosa a la senadora inicialmente, porque recientemente vi un video que estaba hablando de la compra de tierras en los llanos por parte de los extranjeros, y en Medellín hay un problema súper teso de gentrificación, pero más allá de eso es la especulación inmobiliaria, pues que está subiendo arbitrariamente los arriendos, porque en los últimos 6 meses han llegado más de 1,5 millones de extranjeros y pues están comprando apartamentos, invirtiendo en edificios para Airbnb, y esto no tiene ningún control como no lo ha tenido la compra de tierras en los llanos. Yo no sé, senadora, si en este momento, así como nos estamos planteando retomar el control sobre los puertos, estamos teniendo alguna discusión sobre el problema que tenemos en este momento para la adquisición inmueble y de tierras en general para los colombianos, pues porque obviamente no podemos competir con el poder adquisitivo de los extranjeros. En Medellín prácticamente hoy no hay ninguna zona de la ciudad donde un arriendo no valga menos del mínimo, menos del salario mínimo, en ninguna zona de la ciudad. Y eso se está convirtiendo en un problema no solo para la independización de jóvenes, sino también para el sostenimiento de muchas familias en la ciudad que pagan arriendo y que hoy no tienen ningún organismo ni que le fije un tope a la especulación, ni que se preocupe por ella, ni una discusión abierta por parte, pues, como de nuestros representantes. Digamos que es un tema que está muy abandonado. Entonces no sé si tú quisieras o has... Una moción de privilegio para la compañera que está aquí en la mesa. Total. Venga, sí, nosotros tenemos ya el proyecto de la regulación de venta de tierra a los extranjeros en Colombia. Lo hacemos porque hemos visto que llegan a Bichada a 1.000.000 de hectáreas. ¿Qué tal esto? Lo que vale un arriendo en Medellín, allá vale 1 hectárea de tierra. Entonces está llegando mucha gente extranjera. Pero también lo encontré en el Quindío, allí entre Calarcá y Salento. Se están vendiendo una cantidad de tierras y los empiezan a comprar desde el bosque de niebla arriba hacia abajo. Y unos jóvenes me buscaron cuando estuve recientemente en el Quindío para contarme que su padre, habían llegado unos extranjeros, le han hecho firmar una promesa de venta y como no estaban los hijos, se la firmó, los tipos se posesionaron y cuando vinieron los hijos a decir, bueno, ¿por qué no le paga la finca a mi papá? Entonces le dijeron, cóbrenlo. Entonces ya sabemos quiénes son. Esto prendió las alarmas, no este caso, sino muchos otros. Están comprando porque en la cordillera central, generalmente en mitad de cordillera está el oro. Entonces empiezan sembrando aguacates desde arriba. Subimos con el diputado a buena parte de los bosques de niebla en ese sector y encontramos fincas en manos de los extranjeros. Hablo del Quindío. Pero cuando fui a contar esto en Caldas me dijeron, aquí pasa igual ahí. Y cuando pasé a Rizala me dijeron, aquí también. Entonces es la reglamentación de venta de tierra a los extranjeros en Colombia. Pero no había caído en cuenta que podían comprar el aire para los apartamentos, ¿no? Porque bueno, ahí que compran la propiedad horizontal. Tendremos que, y muchas gracias por darnos ese dato. Me venían contando también, tal vez en algún restaurante que paramos, nos contaron que aquí se estaba haciendo todo eso para el turismo extranjero y que entonces la gente que vive en un barrio está siendo expulsada, ¿no? Sí,
Porque bueno, llegan los señores y bueno, ¿y este apartamento lo vende o no lo vende? Pues sí, lo vendo, ¿no? Mejor, pero entonces eso sí merecería un estudio. No sé si aquí hay arquitectos, ingenieros que nos puedan ayudar. Aquí está Alberto. Sí, muchas gracias. Allá también la compañera indica. Bueno, si quieren. Yo creo que nos tienen que ayudar a hacer una parte. Les mando el proyecto que tenemos. Ya está revisado en leyes para la regularización de venta de tierra a los extranjeros. Para mirar a ver cómo hacemos un equipo en Antioquia, porque es un problema que se está viendo en Medellín, pero si nos descuidamos Papa Jericó, nos paran esas casas tan bellas, tan lindas. Los mexicanos comprando tierra. Ah, bueno, pues vamos a sacarlo cuanto antes. Vamos a sacarlo cuanto antes. Vamos entonces, compañeros, a recoger todas las preguntas. Esta fue una moción de privilegio para mi compañera que está aquí. Vamos a hacer una tanda de preguntas y contestamos. Bueno, vamos a hacer una ronda de 5 preguntas. Entonces, pues voy a elegir como una de cada fila, como para no ser arbitrario. Entonces, si quieren, empecemos por aquí. La señora de gafas y aretas doradas. La señora que está de pie, el señor que está aquí atrás, Alberto, entonces ya sigue la señora en tu fila, entonces el señor de camisa blanca. de camisa blanca. Sí. Empecemos. Por favor, tomen en cuenta el tiempo corto que la senadora tiene, también un tiempo, una intervención corta, por favor. Bueno, el tiempo, Perdón, el doctor Arias me llegó aquí un papel que me acredita como veedora ambiental a nivel de Colombia. Resulta que yo soy ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de la Facultad de Minas, experto en minería, experto en represas, y fui candidato a la gobernación en el 2015. Esta vez no me lancé para la gobernación, no tenemos candidato a la gobernación, realmente me lancé para la asamblea, porque no es justo que en la reforma política que decían que las campañas iban a ser financiadas por el Estado, ¿para qué me lanzo yo? La vez pasada todo el mundo dijo, el mejor de todos los candidatos a la gobernación, pero ganó Luis Pérez, porque él tenía la corrupción, y así es que funciona aquí. Porque lo que tienen el capital conseguido por corrupción y narcotráfico son los que consiguen la gobernación y la alcaldía. Entonces, como experto en minería, experto en minería a nivel de Antioquia, en represas, construí 4 centrales hidroeléctricas hace más de 40 años que están funcionando. He trabajado en estudio de carreteras y suelos, he hecho más de 400 kilómetros de carreteras y más de 400 estudios de suelos, conozco todo el tema. En el Hidroituango, que formaron un desastre en el Hidroituango, una información en el Hidroituango, me opuse en el Hidroituango en 1984 por el gran desastre que iba a hacer eso, y la realidad fue que Santos vendió Isagen por 6 billones de pesos. En el Hidroituango han invertido más de 25 billones entre corrupción, malversación de fondos, todo lo que ustedes quieran, y está atravesada por la falla numeral. Está ahí. Conozco todo esto. Colombia tiene 2 amenazas grandes: el Nevado Ruiz, que es una amenaza natural, un león dormido, y la otra es el Hidroituango, que por eso ya simplemente ahí la veo. Y muchas gracias, porque después usted que me dio la bala a mí para la gobernación de Antioquia en 2015, esta vez no soy candidato a la gobernación, porque aquí ya hablo de la salud. Le voy a tomar un temita de la salud. Las EPS, cuando se crearon a partir de la ley 100, se llamaban empresas públicas y seguros. Después para no hacer enfermedad para siempre, y después se convirtió en espera y próximo respeto. Y los dueños de las EPS se pasaron en unos restaurantes comiendo róbalo, y cuando dejaron de comer róbalo, comen cierre y cierre. Muchas gracias. La señora. Me inquieta, compañeros, cuando hablaron de las tierras que se están vendiendo a extranjeros. No solamente las tierras, el Valle de Aburrá no tiene donde extenderse, entonces tienen que vender el aire, las alturas. No puede crecer, no hay geografía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Centro Comunal 10,
donde me corresponde vivir, que se volvió inquilinatos. Todo eso es patrimonio de la ciudad, para que la comisión que se forme tenga presente esto. El barrio Prado es patrimonio, y en este momento todas esas casonas hermosas, preciosas, son inquilinatos con un agravante. Dejaron la mera fachada hasta que se cae. Y hicieron edificios y habitaciones para, generalmente son venezolanos, yo también venezolano sola, pero que aún no les duele. Entonces, la comisión que se conforme, que revise muy bien esto. Y tierras tan preciosas como las del suroeste, por ejemplo, Venecia, es el polo donde más extranjero hay con fincas. Y desalojaron los campesinos, no les compraron, no, los violentaron y ellos están allá apoderados de esa tierra. Despojo. Entonces en Segovia, por ejemplo, y en el río teníamos unas tierritas que vuelve allá. El señor me dijo, ¿cuál de su familia viene a reclamarme a mí? Y yo no, ninguno, ya no sé de ninguno. ¿Quién va a reclamar esa tierra? Ni el chucho. Listo. ¿El señor de camisa blanca? Sí. Acá, por favor. Vea, antes de los 2 minutos, espero que nos cuente este tiempo. A la senadora me complace mucho que esté aquí en Medellín. Le mandan saludos 2 personas que usted conoció, Gerardo Campo y Arnoldo Quiseno. Cuando usted era dirigente sindical, en su juventud, en mi juventud, yo era dirigente sindical de Grupo Nutresa, me fascinaba verla, usted me encantaba. Era su vibrato, exacto, se lo cuento. Perfecto, eso lo quería decir. Vea, básicamente lo primero. En el plan de desarrollo tengo entendido que este gobierno piensa formalizar, ayudar 1.430 acueductos veredales. Llevo 30 años jodiendo en mi vida con eso, pero le voy a decir algo: si no se articulan el sector salud, las corporaciones ambientales y la superintendencia de servicios públicos, perdimos el cuatrenio. Si no hay concesiones de agua al día, no hay absolutamente nada se podrá hacer. Entonces yo le quiero dar este mensaje. Yo mandé una cartica al derecho de petición, no voy a contar mucho, al Ministerio de Ambiente. Ayer tuve una reunión con Corantioquia, me gustó muchísimo. Es lo siguiente: miren, el presidente de la República y la ministra de Ambiente tienen unos representantes en las corporaciones ambientales en todo el país, pero si esos representantes, en primer lugar, lo digo con respeto, no saben del tema, no conocen las regiones y no van a hablar con las comunidades, son unos simples notarios que vienen a las regiones y vuelven a votar. Muy importante, a mi manera de ver, que tengan en cuenta ese aspecto para poder ayudar a las comunidades a que formalicen y organicen sus acueductos veredales. Es pagar una deuda histórica con la gente que produce la comida y ha vivido el conflicto. Y termino con algo. Tenemos una pelea muy dura. Los medios de comunicación del establecimiento, usted sabe, toda la desinformación permanente. Pero, en mi modesta experiencia, le digo que algo que no me cala es lo siguiente: que estemos en una discusión de una reforma laboral, de una reforma pensional y de una reforma a la salud, sin que desde la orilla del gobierno, ¿sí?, tengamos estudios estadísticos serios que apuntalen y muestren la validez de esas reformas. Miren, en la reforma a la salud llega Invamer, que en Medellín se equivocó de cabo a rabo, perdóneme niña, y dijo que la salud en este país es una de las octavas maravillas del mundo. Y enseguida sale Yamida Ahmad a decir lo mismo con una encuesta telefónica de 300. Entonces ahí hay una asquerosa manipulación, perdónenme que le diga, pero ahí nos están ganando los medios de comunicación apuntalados en esto. Esta señora me conoce hace muchísimo tiempo y le quiero decir que por primera vez los ECUs, todos sin distinción, tienen la oportunidad. Yo no me simplemente soy un enamorado de eso. Mi pequeña firma encuestadora, y lo conoce David Racero, vaticinamos en 2019
el resultado electoral en Medellín, por encima de INVAME, por encima del Centro Nacional de Consultoría, de todos ellos. Y pregúntele a David Racero que con 15 días de anticipación se le dijo el resultado del pacto en Bogotá, tanto en Medellín como en Bogotá, en Medellín como en Bogotá. Cualquier cosa, estoy a la orden para servirles, pero ojalá uno pueda tener alguien que le responda. Es lo único que Muchísimas tiene. gracias. Muchas gracias. Procuraré escribirle, después me dan los datos para formular. La señora, tú, sí. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Doctora, Gracias, Andrea. mi pregunta es al respecto de la salud. Hemos luchado por años, desde que nos crearon nos impusieron, que éramos la ley 100, y muchos de nosotros no hemos podido pensionar. Yo tengo 64 años y 1000 y pico semanas, porque acuérdense que con el Seguro Social, nosotros iniciamos con el Seguro Social hace años, cuando nos tocó salir de Caquetá, de Tolima, donde nos tocó estar mucho tiempo y poder lograr estudiar y empezar a trabajar. Y desde esos años, pues se nos perdieron muchos tiempos con el Seguro Social que no hemos podido recuperar y no hemos podido lograr llegar a las 1300 semanas. Nosotros ahí con la nueva reforma a las pensiones, ¿cómo vamos a estar y cómo vamos a lograr? Porque ahí tenemos, ¿no? Yo por ejemplo no he querido hacer arreglos porque yo he puesto tutelas y he puesto abogados para lograr a ver qué pasa con esto. Y si es posible que traiga esa ley 100, que logremos nosotros pensionarnos, que bajaran ese tiempo y que sea con 1000 semanas, 1000 y pico, pero no que nos tienen ahí por años esperando que tenemos que cumplir las 1300 semanas. La reforma sí nos apoya. Y cerramos con la señora de atrás. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo. Vengo del corregimiento de San Cristóbal, pertenezco a la Mesa de Derechos Humanos y a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Palma Baja. Quiero mencionar el tema de lo rural, el cambio que se lo está dando entre lo rural y lo urbano. Éramos campesinos ayer, ya hoy amanecimos siendo urbanos. Nos quitaron las huertas porque nos atravesó la vía super full hacia el puerto más importante que va a haber, pero simplemente les compraron a los campesinos a precio de huevo. Vaya, compre un lotecito ahora. Aparte de eso, no, se está perdiendo todo el sembrado que había ahí, y estas personas quedaron sin esa opción. Cuando mencionaban lo de los jóvenes, es que no es que los jóvenes no quieran, sino que es que nos están sacando, literal, nos están quitando. Mencionaste, puede ser muy rápida y todos los temas, lo del predial. Entonces nosotros pagamos 30.000, 60.000 de predial. Ya nos llega el predial, 1 millón, 3 millones, y no, o sea, ¿usted qué va a hacer? Los arriendos pagaban algunas personas 250, 300, ahora un arriendo vale 1.900.000, 800, y no son las condiciones o la casa pues porque uno dice para pagar 1 millón. Entonces ahí pienso que no se menciona mucho estas problemáticas. De pronto como que cuando uno las menciona en el Chocó, en el Urabá, te dicen, ay sí, es que por allá, pero nosotros estamos a 2 horas de la ciudad de Medellín. Es lo que nos responden, es que van a quedar a la autopista más importante. A mí de qué me vale la autopista más importante si no tenemos un parque, no tenemos una cancha, no tenemos una sede social. Yo para hacer las actividades las tengo que hacer en la calle o en la tienda. Entonces esa parte ahí se las dejo como de inquietud. Y lo que más me parece más impresionante es que de pronto lo veíamos muy lejanos, en esos sitios olvidados, que por allá. Parece que nosotros estamos muy cerca y nos están sacando, nos están tapando, nos están quitando y estamos como en el aire. Entonces, muchísimas gracias, me tengo que retirar porque voy para una reunión de la mesa. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho, senadora Ida, se abrieron varios temas, la gentrificación inclusive en los pueblos, el tema de San Cristóbal y su naturaleza urbana y rural, y lo que está pasando pues como con sus habitantes, que digamos es un problema en general para Medellín.
las comunicaciones y los beneficios de la reforma pensional para las personas que están a punto de pensionarse. Entonces, le doy la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Sí, ya hacemos la segunda tanda. Primero, si el martes o el miércoles hay sesión plenaria y se permite el punto de constancia, dejaré una constancia sobre lo que ustedes me han contado, que me parece sumamente grave, delicado, y que nadie lo ha dicho. Es decir, aquí en Medellín se está abriendo una situación muy especial, y es la venta de tierra a los extranjeros y la venta de bien raíz a ellos. Por supuesto que si quiere un extranjero venir a comprar, que compre. Me preocupó mucho todos esos edificios que hay en Sabaneta. No, yo dije, pero bueno, esta es una población que era pequeña, ¿por qué tiene tantos edificios? Pensé, algo pasa, o se convirtió en un dormitorio de Medellín, en parte puede ser eso, o qué pasó, pero con esta explicación abre un poco la compuerta a otras interpretaciones. Eso me parece sumamente delicado. Lo de Venecia, pues esto parece que es un desplazamiento continuo y no sabemos quiénes compran. ¿Quiénes compran? Debe haber alguna oficina, y me comprometo también a hacer un derecho de petición, que me lo tienen que contestar en la alcaldía o en la gobernación. ¿Qué está pasando con los diferentes municipios que están alrededor del área metropolitana? Porque al fin y al cabo son municipios muy cercanos. No me comentaron esto en los municipios de más allá, pero es posible que se esté dando. A lo mejor la gente no sabía. Lo de Segovia me parece que es muy problemático. Segovia es una de las zonas más ricas en minería. ¿Qué está pasando allí también? Si llegan a comprar tierras cualquiera, entonces llega un mexicano con harta plata, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Entonces quiero comprar tanta tierra, y como no está reglamentada, pues no. Ya, entonces Alberto tendrá, y no sé los otros arquitectos o ingenieros, también tres tendrán. palabras. Y lo último, no sé si en la corporación autónoma ya nombraron el representante del presidente. Por Antioquia. Por Antioquia. ¿No la nombraron? Yo sepa. Tendríamos que mirar, y eso me encargo. Y los medios de comunicación, sí, medios de comunicación, pero estamos también solicitando al presidente que se nombre al de RTNB. Es urgente. Pero ya no quedó Holman. Pues no sé, se rumora, pero que haya habido. Sí, creo que no, creo que todavía no. Por supuesto, compañero Gauss de Colombia, seguramente que va a tocar medir otras cosas, porque ya van a empezar, se aprueba el plan de desarrollo y se desestraban muchas cosas financieras que hay. Entonces el plan de desarrollo tiene que estar aprobado el 5 de mayo. Por eso casi que no nos podíamos mover de Bogotá. Y a mí me causa mucha impresión, porque si hay algo que nosotros practiquemos es la visita a los territorios. Y en Antioquia hace rato no veníamos, por lo cual pedimos excusas. A veces los sentimos más cercanos a Bogotá y de pronto pues cree uno que hay otras necesidades, pero esto que me acaban de contar es supremamente delicado. Muy delicado lo que acaban de contar. Y esto tiene que tener una respuesta a las autoridades locales, departamentales y nacionales. Y también el Congreso tiene su cuota de responsabilidad. Por eso me interesa mucho a ver si podemos dejar un artículo exclusivo para los sectores urbanos. ¿Cómo hacer la venta? Aquí no puede venir un mexicano y comprarnos 3 edificios en Sabaneta. ¿Y esto? ¿Y quién es usted? No, un industrial mexicano, brasileño, o bueno, de donde sea. Y bueno, para los constructores muy bueno, ¿no? Porque se están vendiendo los apartamentos. Pero para Colombia, vamos a mirar ese problema que es sumamente delicado. La pensión de los 64 años. Siempre pensé, y como me tocó vivir en el destierro en un país
donde yo no alcancé a completar una pensión. Pero allí lo que hay son pensiones, ¿cómo se llama? Que lo teníamos antes. Antes teníamos, si uno trabajaba 15 años, le daban una pensión de 15 años. Si uno trabajaba 10 años, le daban una pensión de 10 años. Inclusive te pensionaban a los 50 años. Sí, pero bueno, eso de los 50 años es una ilusión, eso ya no se puede dar. Nosotros tenemos un promedio, Pensiones convencionales. un promedio, pero proporcional, sí señor. La pensión proporcional al tiempo trabajado. Ahí cabe la compañera. Yo no he tenido tiempo de hablar con la ministra, que es nuestra presidenta encargada, casi siempre será el presidente, una persona muy asequible. Vamos a mirar cómo, ministra, dentro de las pensiones queda la pensión proporcional. Es decir, que si trabajo 15 años no es que no tenga pensión, es que tiene una pensión más baja porque no trabajo todo el tiempo. O el que trabajó 10 años, ¿se acuerdan que antes era? Si trabajó 10 años y eran 20, la persona recibía la mitad de la pensión, pero recibía algo. Pero de la noche a la mañana se borró todo, ¿no? Por unos presidentes que han llegado y que ustedes los conocen bien. Se borró todo, entonces el que trabajó 10 años, pues no tiene pensión. Y el que trabajó 15, y el que trabajó 19, y el que trabajó 19 y medio, tampoco. Cosa completamente injusta. Vamos a mirar ese punto, compañeros. Lo de San Cristóbal, los campesinos, que son campesinos una noche, al otro día amanecen urbanos. Eso también lo voy a decir en el Parlamento. Y lo de los impuestos, que me imagino es el problema nacional, ya lo hemos discutido en parte en el plan de desarrollo, cuando hablamos del catastro como propósito. Y sí, pero la gente se está viendo perjudicada en muchos municipios, ¿no? Que una persona pagaba 1 millón y ahora le llega por 3 millones y dice, pero esta casa, ¿a qué hora se va a realizar? Y se roban la plusvalía. Sí, sí, esas cosas las estamos viendo, pero también me comprometo a decirlos en la constancia que dije sobre Antioquia. Bueno, vamos a dar 3 palabras. Entonces vamos a empezar acá con este muchacho, el señor, y el señor de morado había levantado primero la mano. Entonces empecemos por aquí. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Héctor Torres. Hago parte de acá del municipio de Medellín, de un corregimiento, yo creo que el más rural. Se llama San Sebastián de Palmitas, nadie lo conoce. Eso creo, pero muchas veces nos preguntan en el común denominador de la gente acá en Medellín y confunden a Palmitas con Las Palmas, ¿sí? Pero voy para allá. Hay una lista de lamentos bastante larga y podríamos empezar a anunciar una de ellas, como ya bien lo mencionaron los compañeros, y es la presión sobre el uso de la tierra, no solamente acá en Medellín, sino también en los corregimientos. En el corregimiento, en términos particulares, tenemos un peaje que es el tercer peaje más caro del país, que es el que va a Santa Fe de Antioquia. Está dentro de la ciudad y la ley dice que es ilegal tener un peaje dentro de la ciudad, dentro del distrito. Tenemos una lista sin número de cosas en términos ambientales, en términos de población, de salud, que yo podría mencionar, pero yo creo que la invitación, senadora, es a que no vengamos solamente en campaña. Yo creo que hay que hacer unas comisiones especiales, no solamente del partido acá en Antioquia, sino acá en especial en Medellín. No es ningún secreto que somos la tercera ciudad más importante del país y que si se pierde Medellín vamos a tener un retroceso muy fuerte, si perdemos Antioquia igual. El fenómeno del paramilitarismo está más latente que nunca, no han dado la orden, estamos esperando a que den la orden. Ese miedo lo sentimos todos en los barrios, en las comunas, en los corregimientos. ¿Cómo vamos a hacer en estas elecciones, que para mí son más peligrosas que las de presidencia, en las cuales la gente va a estar en el barrio, en la cuadra, para cuidar a la gente? ¿Sí? Eso por no hablar de más. Yo creo que es necesario empezar a hacer algunos diagnósticos desde lo más particular
hacia lo más general de los territorios, porque hay muchas cosas que se desconocen a nivel central y que muchas veces los funcionarios desde allá en el escritorio dan orientaciones hacia acá, pero son cosas espaciales lo que llegan a los territorios. En Palmitas no hay internet y estamos en el Valle del Software, con todo el respeto pues del alcalde. En Palmitas estamos a menos de media hora de Medellín y no hay agua potable para los niños en las escuelas, no hay conectividad, no hay transporte público dentro del corregimiento. Entonces, podría quedarme acá enunciando un montón de problemáticas, pero yo creo que es necesario empezar a recoger esos diagnósticos, ya sea con los candidatos, ya sea con la base, ya sea con las personas que están interesadas del sector social, pero yo creo que es necesario actualizar esos diagnósticos, porque la gentrificación es uno de esos problemas. Cartagena dejó de ser un espacio de turismo más importante del país para ser Medellín, pero ¿qué tipo de turismo tenemos hoy? Turismo de sexualidad, turismo de drogas, Turismo de salud. turismo de salud. Entonces, ¿a qué es lo que le está apostando la ciudad? ¿A qué es lo que le está apostando la región? Y que ya nos metieron la figura del distrito, pero tampoco nos consultaron si sí queríamos esa figura o cómo la queríamos o en qué consiste. Entonces yo creo que es necesario que haya de pronto de parte de Bogotá o de parte, no sé, del equipo de trabajo de unidad de UTL, que haya un intercambio con las regiones y que haya una comunicación real. Sabemos que Twitter es muy importante, pero también los campesinos, la gente está esperando que llegue el parlamentario, que llegue la persona, el concejal, a escucharlos. Ya, no me extiendo más. Bueno, gracias senadora por su presencia aquí en Antioquia. Yo tendría preguntas para todos los temas que se han planteado aquí, pero me voy a referir a dos en particular. El primero es que es urgente el cambio del POT en Medellín. Pues, o sea, del cambio de ordenamiento territorial, que en parte resolvería el problema del centro de Medellín y de los corregimientos. Bueno, pero ese es el tema aparte. Me voy a referir a un tema que no es muy fuerte porque es salud, en el tema de la reforma, y el sistema de salud debe en este momento 30 billones de pesos, una reforma tributaria. A las entidades públicas, hospitales públicos de los pueblos más pequeños deben 7 billones. A mí me ha tocado, en el desarrollo de mi profesión como ingeniero civil, presentar actas al Estado para que nos las paguen. Lo primero que nos exigen es paz y salvos con todos los trabajadores de seguridad social, con impuestos, absolutamente, para que nos desembolsen los dineros de un acta. ¿Por qué no hacen eso con las EPS? Las EPS deben 30 billones, si no están a paz y salvo con todas sus obligaciones, que no les desembolsen un peso. Es esa mi El señor de Morado. Buenas tardes, senadora Silvia Meneses de la UP. Dos cosas. Primera, sobre la minería, la reforma de la minería. La reforma que a la minería va a estar pegada al blockchain, monedas digitales y todo esto que es lo que está respaldando el mundo globalizado que se está poniendo en el mundo multipolar de Rusia y China. Estamos en esas, nuestras tierras o minerías serían totalmente expropiadas para el Estado, o cómo se está mirando la figura, porque si vamos a seguir teniendo intermediarios para un mundo digital que se prácticamente está poniendo, lo único que va a respaldar la riqueza es la minería, el ganado y las cosas fuertes que tengamos como nación, entre ellas la minería. O sea que sí se está formando la reforma de la minería sobre la base digital que Rusia y China están implantando al mundo, o vamos a seguir dolarizados. Segundo, sobre las reformas pensionales. La reforma pensional se está mirando sobre la inteligencia artificial que va a sistematizar todo el mundo laboral para que las personas como la señora que le faltan semanas sea una máquina la que ponga las semanas de ella, o cómo se va a hacer esa transformación entre máquina y reemplazo al humano, que es lo que se está poniendo y vamos hacia el 2030 en un mundo de inteligencia artificial, porque si vamos a hacer una reforma laboral y no vamos a tener en cuenta la inteligencia artificial,
¿cómo vamos a hacer para que los jóvenes que sean reemplazados por las máquinas lleguen a las pensiones? Porque entonces vamos a llegar al mismo nudo, ¿sí me hice entender? Esas son como las dos cosas que quería que tuviera como en cuenta, o sea, sobre la minería, el valor que realmente tiene el oro, las esmeraldas, el coltán, los cobaltos, las amatistas y todas las piedras preciosas que tenemos para el valor de la nación ante el mundo, y la inteligencia artificial como reemplazo de la mano de obra barata que se va a dar en el futuro. Son como las dos preguntas. ¿Sí me dicen? Les agradecemos mucho. Yo sé que todos quieren preguntar, pero la senadora tiene unos tiempos muy cortos, entonces le doy ya la palabra a la senadora para el cierre de su intervención. Educación inicial. Educación inicial. Pero tú ya interveniste, entonces le vamos a dar la oportunidad a la compañera que está levantando la mano, al señor que está levantando hace un rato y al señor también. Buenas tardes para todos, mi nombre es Geraldine Narváez. Buenas tardes, senadora. Me quedé pensando un poco en esto que planteábamos de la gentrificación en términos de la accesibilidad pues, que hay en estos momentos a los apartamentos, a la vivienda en general, y dándole un poco la mirada hacia el otro lado. ¿Dónde van las personas? Porque bueno, si bien Medellín está recibiendo un montón de población extranjera que viene a invertir, comillas como es invertir, también sigue recibiendo población vulnerable. Aquí siguen llegando desplazamientos masivos por lo menos 2 veces al año de poblaciones indígenas de Chocó. Aquí siguen llegando la segunda ciudad con más población de Venezuela, ¿cierto? ¿A dónde llegan? Pues a los lugares, a los asentamientos más delicados de esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Y que ese fenómeno me parece delicado, y es la venta de tierras desde el paramilitarismo y de los combos que llaman aquí, de lugares que no se deben vender. Es decir, tierras que ya se sabe, ya se han hecho estudios de que son deslizamientos. Zonas de resguardo. Cierto. Tierras que se han vendido no solo una vez, sino 2 y 3 veces. Es decir, viene el combo, construye ahí, vende la casita en 5 millones, la gente con lo que puede la compra, se endeuda la compra, se desliza, vuelven y venden a otra persona. 2 y 3 veces. Ejemplo, Granizal. En estos momentos está pasando en Granizal, pero también está pasando pues, en La Honda, en varios lugares. Y esto lo conecto, pues esa es como una parte, con lo que aquí se llama la crisis climática o la crisis ambiental. Porque el problema no es simplemente que haya crisis climática, el problema es a quienes se afectan, ¿cierto? Quienes tienen la capacidad de enfrentar esa crisis climática. Entonces, quedamos sin vivienda y además quedamos bajo la montaña, es lo que nos está pasando. Gracias. Ahora, yo soy Martín Gómez y litigo como abogado, entonces tengo un dolor muy grande desde hace mucho tiempo por los derechos de los trabajadores. Esa reforma laboral para mí, en últimas, no va a incidir en nada, porque el mayor problema que tienen los trabajadores hoy es la tercerización. En Medellín, por ejemplo, hay 40.000 temporales tercerizados por el municipio de Medellín. Y si usted se pone a mirar eso a lo largo de todo el país, podría tranquilamente sumar 5 millones de trabajadores tercerizados. Trabajadores sin ningún futuro, porque todo 28 de diciembre le acaban el contrato y se lo vuelven a renovar en enero, y a veces le acaban esta cooperativa y le conforman la otra. Entonces, en esas tercerizaciones también hay contratos a término indefinido, pero para nada sirve. Mientras el trabajador siga tercerizado, mientras la plata que saca el municipio de Medellín, digamos por decir algo, 1 billón de pesos para tercerizar, a pesar de que es la misma plata que se gasta como presupuesto en las empresas, y que se queden en unos cuantos, en esos contratistas que se volvió casi un cartel de contratistas que le sirven al que se presente en su momento para la alcaldía de Medellín o para la alcaldía de cualquier municipio. Entonces, en últimas, la plata, ese 30%, se quedan en 2 o 3 y 5 millones podría tranquilamente hablar de 5 millones de trabajadores tercerizados sin ningún futuro. Gracias.
Señor. Buenas tardes, el nombre mío es Jorge Posada. Yo más que de pronto hacer un aporte respecto a lo que planteaba la doctora Aida, quiero como dar unas pequeñas recomendaciones o unas solicitudes en nombre de las comunidades de Antioquia. En estos momentos hay un gran flagelo que está ahorcando la comunidad en general, que es el alto costo de los alimentos. Y nos los están manejando dos carteles. El grupo de uno, los almacenes de uno, y ahora los charros se están regando con uno que se llama ARA, que son de los charros. Y Olímpica. Entonces, senadora, por favor, es urgente acabar con los intermediarios entre el campesino que produce el trigo, la yuca y el plátano y estos grandes monopolios, porque son grupos de monopolio, porque por ahí es donde empieza el golpe de Estado blando que pretenden darle a Gustavo. ¿Cómo? Teniendo la gente inconforme. ¿Y cómo se inconforma la gente? Cuando se empieza a aguantar hambre, cuando la gente no tiene con qué mercar o no le alcanza su sueldo para mercar, empieza. Entonces es urgente, compa, es urgente empezar a activar el IDEMA. Ese IDEMA que tuvimos anteriormente, estamos en hora de empezar a activar. Lo otro, compañera, hay que abrirle los ojos a Puerto Antioquia. Ojo con Puerto Antioquia. ¿Quiénes son los que están detrás de Puerto Antioquia? Es un puerto privado y sabemos muchos en Antioquia de quiénes son. Es Puerto Antioquia. Entonces, es hora de que el Estado también empiece a meterle investigación y veeduría a lo que está sucediendo en el Urabá antioqueño. Y eso tiene que ver también con la presión hacia los campesinos para irlos corriendo, para que llegue el capital extranjero a posesionarse alrededor de Puerto Antioquia. Caso Mutatá, caso Guajirá, caso Chigorodó, que son cosas que están sucediendo allá y a nivel nacional nadie sabe nada y nadie dice nada, compañera. Entonces sería muy importante eso. Respecto a lo de la reforestación, estamos en mora, tenemos 100 y pico de mil personas detenidos de la libertad. Empecemos a sacar a esa gente a que produzcan y a que se organicen con un salario y llevarlos a reforestar al Amazonas. Ahora ya que Biden hizo ese aporte de $500 millones, empezar a elaborar un proyecto hacia eso. Vamos a sacar los delitos menores de estas personas que están privadas de la libertad, pongámoslos a producir para que respondan por sus familias afuera. Eso le compete al Ministerio de Justicia. Entonces tenemos que ir pensando en eso, en ir transformando el país, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí la última ronda para el cierre, ahora sí. Bueno, sí. Se me olvidó aclarar una cosa, compañeros, yo no estoy en campaña. Yo vengo cuando estoy elegido. Ha sido una práctica. De pronto también visito algunos departamentos en campaña y todo eso, y aquí no viene en campaña. Vengo a darles el rendimiento de la gente que votó por el pacto, ¿no? Eso me parece que es básico aclararlo. Lo de Palmitas, compañeros. Me parece que todas estas cosas que nos dijo, excepto lo del peaje, que lo podemos ver a nivel nacional, son cuestiones que les corresponden a los concejales. Porque para eso tenemos a nivel nacional, departamental y municipal. Pero si puedo ayudarles en algo del Parlamento, pues lo haré. Esto del paramilitarismo nos compete a todos. Eso sí es a nivel nacional, lo estamos viendo, tenemos quejas de muchas partes. Y esto de los turismos en Antioquia sí que es complicado. Y vamos a tener que ponerle mucho cuidado. Este es un departamento que lo están usando para otras cosas. Es muy importante, como les dije al principio, y toca mirar lo de la salud. No sé si se refiere a las cosas estéticas que ahora vienen aquí, tiene relación con eso. Eso nos toca investigarlo un poquito más de fondo. Lo del cambio del POT,
Eso, por ejemplo, es un problema de acá. Entonces, lo tenemos que mirar en el municipio. Si en algo podemos ayudar también desde allá, pero por ley le corresponde pues a los municipios. Los hospitales públicos, los contratos, el paz y salvo, usted sí es una buena señal. Me parece que nadie puede decir, se lo exigen al ingeniero, se lo exigen al contratista, pero no se lo exigen a las EPS, ¿no? Pues qué maravilla, con razón que el doctor Vargas ¿Qué son los dueños de las afanado. EPS? La respuesta es, mire, los dueños de las EPS. Ellos mismos gobiernan. Vamos a tratar ese problema, eso sí, nos corresponde a nosotros, ahorita en la discusión, y si Alberto nos puede escribir unos parrafitos o algo con algunas estadísticas que nos reclamó el compañero, que lastimosamente se fue, Oliveros, William Oliveros. Yo creo que ahí nos faltan un poquito de datos. Está bien. Excúseme. Lo de las cuestiones del paz y salvo me parece muy bueno. Ese sería un dato clave, porque bueno, ¿cómo así? Se lo piden a todo el mundo y a estos que desfalcan billones, ¿dónde están? ¿Dónde está realmente el paz y salvo en el desembolso? Vamos, si nos ayuda mucho más con ese mecanismo, les agradeceríamos. Bueno, la reforma laboral, pues ahí va. La vivienda, a mí me parece que es una cosa que se está presentando aquí. Yo no había caído en cuenta de investigar eso, por ejemplo, en Bogotá. Pero vamos a también a investigarlo, porque puede estar pasando lo mismo en las grandes ciudades, y como hay que fomentar el turismo, hay que fomentar la construcción, hay que fomentar todo, y resulta que nos están creando es un problema de tamaño mayor, ¿no? Porque pueden haber urbanizaciones completas que pasen a manos de un extranjero, por ejemplo. ¿Por qué no? Si hay la libre, ¿no? Si pueden comprarte lo que quieran, entonces se regula solo. Por Dios. Y son tan de buenas que compran donde los edificios hay que inclusionar. Sí. Estamos expertos en inclusionar edificios. La consecuencia de la libre confianza inversionista. Sí, así es. Esto de la migración, que no es exclusivo de Antioquia, es por todo el país. Estamos poniendo mucho cuidado, y hoy salía un artículo de la trata de blancas, que no solamente es en determinados territorios, tenemos un problema gravísimo en Cúcuta, donde los niños los traen sus padres del otro país, los tiran en la calle y está el proxeneta listo para cogerlos. Niños y niñas, de una gravedad impresionante. Vamos a hacer una audiencia en la Comisión de Equidad de la Mujer. Ahí están niñas, pero también están los niños. Por supuesto que vamos a tratar todo esto, porque no hay derecho a que vengan sus padres a entregárselos a los proxenetas y los dejen y hasta luego. Yo creo que eso hace parte de un problema muy grave, que no es solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cadenas completas de trata de mujeres, de niños y hasta de adolescentes, ¿no? Esto es una cuestión que se nos está complicando mucho en Colombia. Estas ventas de los terrenos que se deslizan en los gobernadores, ¿es en Medellín o en otros municipios? En los barrios altos. Todos los barrios altos. Es una frontera entre Bello y entre Medellín. Tengamos en cuenta que Bello es población más vulnerable que más grande. Entonces está subiendo por el cerro Quitazón y todo. Pero también está pasando en Medellín. En todo el borde periférico. Bueno, eso es granizado, ¿no? Vamos a mirar, aunque es de acá y tal vez de Bello, vamos a tener que mirar cómo es que se está haciendo eso. Es decir, si se cae una vivienda, ese lugar se tiene que cercar, o sellar, o poner un aviso: no compren aquí, esta zona se desliza, o algún otro mecanismo, pero no puede ser que venda y el mismo que vendió anteriormente vuelve a vender y el mismo vuelve a vender. Hay que bloquear el terreno para que nadie lo compre. Bueno,
de Medellín, todos los tramos. Zonas de alto riesgo y todo eso. Y el problema de la tercerización, pues es uno de los problemas que se trata de atacar, compañero. Si usted ha leído la reforma, ese es uno de los problemas que se trata de solucionar con esa reforma laboral. Cuando hablamos de que la gente debe tener su contrato a término indefinido, pero no a término indefinido que lo puedan echar mañana, porque nada sirve. Lo que se trata de evitar es todo eso. Pues Lorinés fue presidenta de FECODE, siempre ha estado en el nivel de los trabajadores, conoce muy bien ese tema. Igual los que estuvimos en el movimiento sindical y que de todas maneras estamos dentro del Parlamento, que lo conocemos un poco mejor que otras personas, estamos ahí listos. Y lo de Puerto Antioquia, por consiguiente, compañeros, me voy a informar un poco más. Si la persona que trata lo de Puerto Antioquia me puede dar un poquito más de datos, se lo agradecería, porque yo solamente tengo 10 funcionarios que me ayudan, y los 10 para todo el país, pues no dan, son 3 departamentos por funcionario, y es muy difícil, pero si nos pueden ayudar a completar mucho más la información, les queda más fácil que entre todos los 10 hagamos el trabajo. Súmele a eso PCC y Necoclí, porque abarcar un puerto son 3. Ya. Muy bien, compañero. Quisiera quedarme aquí dialogando. Senadora, Tengo que pasar a José Jaramillo sabe dónde hay una mina de Haber participado en este espacio, potasio. a la Red y Paz, al grupo de investigación Cavilando también por habernos permitido este trabajo con la senadora. Vamos a pasar con ella a tener un saludo allí en otro espacio que es también de toda esta temática, que es un diplomado popular que se está realizando. El 12 de mayo habrá una audiencia pública.